Hermanos, como hemos estado estudiando, ¿verdad? El tema Una vida plena en Cristo, de la serie Cristo lo es todo. Para recordar un poco lo del domingo pasado, que también estuvimos hablando, ¿verdad? Estuvimos hablando acerca de la iglesia de los Colosenses, lo que sucedía, lo que estaba pasando dentro de la iglesia de los Colosenses, las falsas enseñanzas que estaban siendo introducidas en esta iglesia. Hay algo importante que quiero mencionar, es esa oración de Pablo hacia los Colosenses. Vaya conmigo a la carta a los Colosenses, capítulo 1. Versículo 3. El apóstol le dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. La oración de Pablo tiene un propósito específico: que ellos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es una petición que Pablo hace a los colosenses, orando por ellos, para que ellos tengan ese discernimiento espiritual en su vida, bien afinado, ¿verdad? Pero esto solo va a tener resultado cuando nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo, para poder decidir todas aquellas cosas que están a nuestro alrededor. Aún, hermanos, en las mismas decisiones que podamos tener en nuestra vida, ¿verdad? Necesitamos la dirección de Dios, necesitamos el discernimiento de Dios, porque muchas cosas en la vida pueden parecer muy buenas. Y usted dice: no, es que yo creo que esta es la voluntad de Dios para mi vida, esta es la voluntad de Dios para hacer esto. Pero de repente no es la voluntad de Dios. Entonces, por eso que el apóstol, lo que quieren ellos es que el discernimiento del Espíritu Santo sea afinado en ellos, para que ellos comprendan en oración, que ellos busquen en oración la voluntad del Señor, porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Nos pueden engañar en varias decisiones. Entonces el apóstol ora para que ellos tengan ese discernimiento, para que defiendan la fe del evangelio. No es que el apóstol está orando para que hagan una revuelta y lo vayan a sacar de la cárcel. Pero el apóstol le va a así decir: Señor, ayúdame y manda a mis hermanos que están allá para que me vengan a sacar de esta prisión, porque recuerde que el apóstol estaba en prisión. Pudo haber orado así el apóstol, pero esa no es la oración correcta. La oración del apóstol es para que ellos defiendan la fe, que estén dispuestos y que no se les olvide lo que habían aprendido del evangelio. Que defiendan el evangelio, no que lo defiendan a él, sino el evangelio de Cristo, el que se les había sido predicado a ellos. Por eso es importante, hermanos, que en nuestra iglesia, gracias a Dios, tenemos el evangelio de Cristo, no el evangelio de hombres, y donde se nos predica la palabra del Señor como fundamento espiritual para nuestras vidas. Una doctrina sólida. Muchos andan de un lado para otro buscando un evangelio nuevo. Por eso es que sucede todo este tipo de cosas y confusiones en la mente de las personas, porque no han aprendido a sembrarse en un lugar para crecer en el evangelio de Cristo. Pablo les exhorta a ellos y les dice: ustedes deben de sembrarse en el evangelio de Cristo, deben estar ahí dispuestos a sufrir por el evangelio. Es que muchos de ellos pensaban que recibir a Cristo o tener a Cristo era fácil, que no iban a recibir persecución, o cuando iban a sufrir por el evangelio. Un evangelio acomodado, como muchos evangelios que miramos hoy. No, el sufrimiento por el evangelio de Cristo es aquello que usted hace para el Señor, donde usted se sacrifica a usted mismo para dar a los demás. Por eso Pablo les dice: es suficiente Cristo para ustedes. En Cristo ustedes lo tienen todo. Y Pablo afirma la suficiencia del evangelio en la vida de ellos, que eso los va a mantener creciendo en la fe por haber creído en el Señor Jesucristo. No haber creído en él, o en lo que Pablo decía, sino en el evangelio de Cristo. Eso da un resultado en la vida nuestra, hermanos, cuando nosotros creemos en el evangelio. Tiene que haber cambios en nuestra vida, cambios de conducta, cambios en la forma de pensar. Van a haber cambios. Es un proceso de vida que el mismo evangelio nos va llevando a nosotros, nos va haciendo crecer en el Señor.
En palabras sencillas, lo que el apóstol anhelaba en ellos es que se enfocaran en lo que ya tenían, en lugar de lo que no tenían. Pablo les dice, ustedes ya conocieron el evangelio, se les llevó la palabra, ahora crezcan en él. Por eso oraba el apóstol. El apóstol no oraba para hacer una influencia, como ahora vemos nosotros en las redes sociales. Si alguien no se pone en una TikTok o todas esas redes sociales para poder atraer, como que no valgo nada, ¿no? No, Pablo no oraba para eso. Pablo oraba para que ellos fueran ejemplos en Cristo Jesús, que no se menospreciaran por haber creído en Cristo Jesús, porque eso les daba un valor a ellos, un valor en Cristo, para que el evangelio fuera predicado por el ministerio. El propósito directo de parte de Dios era revelar el misterio de Jesucristo. ¿Y a quién se le fue dado este propósito? A Pablo. Pablo vino a revelar el misterio de Cristo a los gentiles. Eso es lo que vino a hacer. Aunque sufriera cárcel, aunque sufriera golpes o persecución, Pablo no iba a dejar de hacer lo que Cristo le había mandado hacer. Presentarlo a él como único Señor. Miren lo que nos dice el libro de Hechos, capítulo 9, del versículo 15 al 16. Ahí nos narra a nosotros la conversión de Pablo, cuando Dios envió a Ananías. Nos dice, el Señor le dijo, ve, le dice a Ananías, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo sabía a lo que él había en su mente, y al conocer a Cristo, lo que le iba a pasar. Pablo estaba dispuesto. Como creyentes tenemos que estar dispuestos a defender el evangelio de Cristo. Claro está, conociendo la palabra, siendo instruidos por la palabra. Entonces Pablo sabía de que él iba a ser golpeado, encarcelado, por aquellos que no estaban de acuerdo con lo que él estaba predicando. Por eso ahí siempre, en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo del 24 al 28, mire lo que nos dice. El mismo apóstol escribe esto. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, dice Pablo. Mire qué hermoso es. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestamos a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pablo tenía ese propósito en su vida. No era el propósito de ser más popular, no era el propósito de enriquecerse. Pablo había sido llamado, como nosotros hemos sido llamados, llevar el mensaje del evangelio. Así, ese debe ser el propósito de todo creyente desde el momento que se convierte a Cristo, que otros vengan y conozcan también. Que otros vengan y conozcan a nuestro Salvador y Redentor. Por eso Pablo le dice, ustedes ya recibieron el evangelio, ya llegó a ustedes el evangelio. Es que antes de que los falsos maestros llegaran ahí, ellos ya conocían. Pero algunos estaban todavía dudando. Y Pablo les dice, y empieza a corregir esas falsas doctrinas. Porque el amor fiel, hermanos,
y leal entre ellos mismos, ayudaba y los ayudaba unánimes a estar firmes en la fe. Cuando usted mira a un hermano que está decayendo, ¿qué tiene que hacer? Fortalecerlo con la palabra, ayudarle con la palabra. No venir a decirle, mire, lo que usted está pasando es porque está pecando y usted se va al infierno. Ayúdele con la palabra, fortalezca al hermano. Entonces, aquellos que todavía no habían creído, los demás que tenían que hacer, fortalecerles con la palabra, animarles para que crecieran a la altura de Cristo. Pablo por eso hace defensa del evangelio ante esas falsas enseñanzas que se estaban llevando en la iglesia naciente. Vemos aquí cómo Pablo se presenta en el primer versículo, capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Mire que Pablo no andaba solo. Ahí estaba Timoteo también, apoyándolo. No era un llanero solitario, sino tenía a alguien más quien compartía la misma visión de lo que Dios había puesto en su corazón. Por eso como iglesia nosotros caminamos unánimes, de acuerdo en algo. No unos caminan pensando una cosa, otros no. Tenemos una sola dirección. Primero, que conozcan el evangelio. Que crezcamos en la palabra del Señor. Pero también tenemos todos nuestros proyectos aquí dentro de la iglesia. Eso nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Primeramente en Dios. Y en lo que estamos haciendo para la obra del Señor. Por eso Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Yo he visto muchas veces, hermanos, cuando van a presentar a alguien y empiezan y que hizo esto, hizo lo otro. Pablo no se presentó así. Pablo vino por la voluntad de Dios. ¿Pablo quién era? Pablo. Le iban a decir, el gran apóstol Pablo, el gran profeta Pablo. No, Pablo era Pablo. Siervo de Jesucristo, dice. Así debemos de presentarnos nosotros, como siervos de Dios. Que vamos a ser instrumentos de Él para su honra y su gloria. Eso es lo que debemos de hacer. Es que los falsos maestros y los doctores de la ley se presentaban de esa forma. Con gran estima, con sus vestiduras, que ellos tenían los poderes sobrenaturales. Hermanos, estamos viendo eso hoy en día también. Esas presentaciones, esos shows que se hacen en los altares sin respetar. Ya no se respeta, hermanos. Tanta cosa que hacen en los altares, que les aseguro que si Dios en el tiempo de la ley nos consumiera. Gracias a la misericordia de Dios que todavía es grande. Por eso es que cuando venimos a este lugar, vengamos con amor y temblor. Vengamos con respeto al Señor, con respeto a nuestros hermanos, con amor. No podemos venir a hacer otra cosa que hablar la palabra del Señor, que a escudriñar las escrituras, que los confrontan día a día para que crezcamos en el Señor. Es que el evangelio de Cristo debe de hacer algo en nuestras vidas. El evangelio de Cristo tiene que producir algo en nosotros, ese fruto constante. Mira ahí siempre en el capítulo 1, versículo 6, lo que el apóstol les dice. Que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros. El evangelio de Cristo va a crecer en usted. Desde el día que lo oíste, conociste la gracia de Dios en verdad. ¿Cuántos hemos conocido el evangelio de Cristo? Qué hermoso, ¿verdad? Que se nos ha dado por la gracia de Dios de ese evangelio. Conocer las verdades de la palabra del Señor. No hay otro evangelio que este, hermanos. No hay otro. El que nos revela a Cristo. El que nos muestra al Señor, a nuestro Salvador. Es que en nuestra vida debe haber evidencia del evangelio de Cristo, fruto.
de que hemos crecido, vamos creciendo en el Señor. Solo la fe en Cristo nos puede ayudar y su evangelio. No hay nada más fuera del Señor. Por eso el apóstol les dice, en Cristo ustedes lo tienen todo. El apóstol sabe lo que les está diciendo, porque él mismo ha experimentado el evangelio de Cristo en su vida. Él mismo es ejemplo a aquellos que lo están viendo. Aunque uno decía, fue perseguidor de la iglesia, anduvo aquí, pero vemos un Pablo diferente, transformado por el evangelio, porque el evangelio no nos informa, nos transforma. Eso es lo que queremos en nuestras vidas. Por eso que Cristo tiene el poder de poder hacer en nosotros, por su palabra, que esos frutos se vean en nosotros. La comunión que tenemos como hermanos, como verdaderos hijos de Dios, nos fortalece también en el Señor a crecer en Él. El evangelio nos ayuda a tener conocimiento del Dios divino. Podemos conocer al Señor. Cuando antes estábamos separados de Él por nuestro pecado, vino Cristo, murió en la cruz, se ofreció Él y nos limpió. Ahora podemos tener ese acceso directo al Padre. Podemos ir al Señor. Por eso le dice ahí en el versículo 7 y 8, como lo habéis aprendido de Epafras, le dice. Recuerde que Pablo no fue a seguir, él estaba preso, pero los informes le llegaron. Nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. La palabra aprender aquí en griego es obtener conocimiento. Es que mire, Pablo da gracias a Dios porque el evangelio es transmitido. ¿Cómo es transmitido el evangelio a otros? Por medio de la predicación. No hay otra forma de transmitir el evangelio si usted no lo predica, si usted no lo habla. No es por medio de otra cosa que usted va a conocer al Señor. Es por medio del evangelio. Ese es un fruto indudable, hermanos, que el evangelio produce. El deseo de la predicación a otros cuando nosotros conocemos al Señor. Es poder cumplir esa gran comisión a la que el Señor nos ha mandado. Mire todo lo que hacemos dentro de la iglesia local. Tenemos nuestro comedor infantil de niños. Todos los sábados, niños que vienen reciben la palabra del Señor. Cómo el Señor nos va llevando poco a poco a todas estas cosas que van a irse fortaleciendo. Y eso pedimos al Señor, fortalecer cada una de esas de los ministerios de esta iglesia. Pero necesitamos hacer algo. No podemos estar solo aquí. Necesitamos salir. Tenemos los proyectos con los jóvenes también. Y queremos que nuestros jóvenes se formen, se vayan formando en el Señor, vayan formando carácter en Cristo. Oremos, hermanos. Oremos porque al enemigo no le gustan estas cosas. El enemigo va a poner una y mil trabas. Aún en nuestra propia frente las puede poner. Oremos al Señor, que nos ayude a hacer su voluntad buena y agradable y perfecta para Él, para que Él sea glorificado. Por eso Pablo les dice a ellos que el poder del evangelio es suficiente como evidencia de vida en ellos. Que el Señor gobierna completamente en ellos, que ese es el propósito, dejarse gobernar por la soberanía de Dios. Que el Señor haga su voluntad en ellos. Por tanto, nosotros tenemos que celebrar, hermanos, con gozo y alegría cada vez que nos miramos, cada vez que nos congregamos. Por esa salvación que por gracia hemos recibido del Señor, que nos ha amado, que nos cuida y nos guarda. Que a pesar de las situaciones que vengan, el Señor va a estar con nosotros. Pero tenemos que tener el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso tenemos que dar gracias a Dios por la suficiencia del evangelio en nosotros. Porque ha producido fe, amor, esperanza, fruto constante. Ha producido el deseo de predicar su palabra a otros
de recibir y venir nosotros aquí, recibir el alimento de la palabra de Dios. Un alimento saludable, hermano. Usted va a otras iglesias, le van a hablar de motivación, de psicología. Nada de lo que corresponde a la palabra del Señor. Un versículo bíblico, y ahí fue todo. Y todo lo demás, experiencia propia, lo que a mí me gusta, ¿verdad? Que mi abuelita por aquí, que esto por allá. Pierden el tiempo. Y se glorifican a ellos mismos y no a Cristo. Gloria a Dios que tenemos este lugar, que podemos recibir y alimentarnos. Alimentarnos de la palabra del Señor. Por eso es que el apóstol les insiste a ellos que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios para que puedan crecer en el evangelio de Cristo. Es que la madurez espiritual y el conocimiento de Dios se manifiestan por medio de la palabra. Cuando nosotros tenemos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Nuestra mirada debe estar puesta en Cristo. Nuestra confianza, hermanos. No en otra cosa. No en hombres. No en religión. No en lo que dijo fulano de tal. Nuestra confianza es la palabra del Señor, donde encontramos nosotros la firmeza de las Escrituras. Así nosotros podemos desarrollar una mente como Cristo, bajo la voluntad de Él y bajo su soberanía. Versículo de 9 al 10, siempre de Colosenses, de la primera carta de Colosenses, ahí en Colosenses capítulo 1, les dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos, le dice. ¿Qué le dice? De orar, dice, por vosotros. Y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para que andéis, le dice el apóstol, como es digno del Señor. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Si usted se fija, el apóstol no menciona nada para él. No dice, les digo yo, Pablo, que tienen que hacer esto y esto. No. Pablo ahí se hace a un lado y muestra a Cristo como Él es, en su magnificencia, en su soberanía. Cristo gobernando en la vida de Pablo. Pablo sabía la situación que ellos estaban atravesando, pero apela al poder de la oración. Cuando le dice por lo cual, se refiere a lo que ustedes antes ya habían escuchado, es decir, por la obra que Cristo está haciendo en ustedes y que ella hizo en la cruz del Calvario y que han creído en Él, porque han nacido con una nueva naturaleza. Oro por vosotros para que sean llenos de esa voluntad. Qué hermosa oración la de Pablo, ¿no? Pablo no está orando en favor ni de él mismo, sino que sean llenos de la voluntad de Dios, del conocimiento de la palabra, que les va a ayudar a ellos a sostenernos en medio de esa dificultad que están pasando. Por eso que la palabra llenos ahí, mencionada por el apóstol, significa completos, plenamente equipados ustedes, controlados. Es así como Pablo manifiesta entonces su primera petición, que sean llenos, controlados por el conocimiento de la palabra de Dios, por la voluntad de Dios. Por eso es que lo afirma en esta carta, que ellos ya poseen esa nueva vida en Cristo. Una nueva vida que los trae a ellos para cosechar el evangelio de Dios. Hermanos, es que solo a través de las Escrituras podemos cosechar una nueva vida. No hay otra forma. Si buscamos métodos, si queremos buscar soluciones, solo es por medio de la palabra, hermanos.
que podemos cosechar nosotros en obediencia y en una relación personal que se tenga con el Señor. Para poder llevar ¿qué? Una vida digna, agradable al Señor, haciendo esas obras de justicia en todo tiempo para glorificar al Señor. ¿Cuántas veces hacíamos obras que no eran agradables al Señor? Pero ahora las obras que hacemos son obras de justicia en Cristo, porque son para Él, ya no son para nosotros mismos. Por eso el apóstol, cuando dice en el versículo 9, el conocimiento de tu voluntad, no nos habla de un conocimiento que viene de humano, conocimiento humano que ya tenemos cada uno de nosotros, sino habla del conocimiento que viene de parte de Dios, que es por medio de su palabra. Porque como humanos nosotros tenemos un conocimiento limitado, pero el conocimiento de Dios no es limitado. Pablo les dice que en esa vida plena que ahora tienen ellos y que ahora son controlados por la palabra de Dios, ahora pueden vivir como Dios quiere que ellos vivan, en medio de la dificultad. Por eso ora el apóstol, para que el conocimiento de Cristo en ellos crezca, afecte su comportamiento, se mantengan firmes en la fe que han creído, que abracen la verdad y desechen la mentira. Eso es lo que quiere el apóstol. Cuando usted viene a la iglesia, viene a abrazar la verdad del evangelio y a desechar aquellas cosas que no están haciendo nada en su vida, que le están perjudicando. Pero solo es por medio de la palabra que lo podemos hacer, abrazando la verdad del evangelio. Es que muchos están abrazando las falsas enseñanzas de hoy en día. Están siguiendo las falsas enseñanzas que hoy están circulando, llevándolos a la perdición. Así como los gálatas que estaban fascinados, estaban a gusto con sus nuevos maestros, con la doctrina que les enseñaba, las nuevas experiencias que estaban recibiendo. Así muchos hoy en día está pasando eso. Están fascinados dentro de las iglesias. No quieren recibir, desechan la verdad de Cristo y abrazan la mentira. Esto acontece porque no quieren predicar al verdadero Cristo, al Cristo crucificado, el que perdona pecados, el que nos llama al arrepentimiento todos los días. Trae un evangelio diferente. Y yo podría decir evangelio falso, porque prometen cosas que no son antibíblicas. Les dice, yo profetizo que vienen los mejores tiempos sobre tu vida. Le profetizo abundancia, riqueza, paz, seguridad. Esto hacen, hermano. Manipulan a las personas. Esto va en contra de la palabra del Señor. Y todos dicen amén, y otros que están dicen amén, ¿cuánto lo creen? Y empieza la gente, sin escudriñar las escrituras, dejando a un lado la palabra del Señor. Miren lo que nos dice, vaya conmigo a Hebreos, capítulo 1, del versículo 1 al 4. Miren lo que la palabra nos dice a nosotros. Nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres, por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. ¿Por quién nos ha hablado, hermano? Por el Hijo. No hay otra forma. Es por medio de Cristo, a quien constituyó, les dice, heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad
de las alturas, hecho también superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cuando queremos que por medio de nuestro conocimiento intelectual buscar a Dios por las cosas que sabemos, esto nos llevará, hermanos, al orgullo, el cual nos va a controlar y nos va a alejar del verdadero conocimiento en Cristo. Por eso Pablo oraba por ellos, para que fueran controlados por el conocimiento de la palabra que se les había predicado, para que la inteligencia espiritual vendiera a ellos como un don bajo el control de la palabra del Señor. Cuando somos controlados por las escrituras, vamos a buscar agradar al Señor en una vida diferente, en una vida de piedad. Ya lo que hacemos para el Señor no va a tener nosotros peso en los cielos, no en esta tierra. No porque me miren, no, es para el Señor. Usted sirve para el Señor, aquel que lo amó, aquel que derramó su sangre por usted. Yo lo voy a hacer con un corazón alegre, contento, feliz. Pero a veces nos limitamos, hermanos. Tenemos que pasar todas esas barreras, derribar todo eso de nuestras vidas. Pero esto solo la palabra del Señor lo puede hacer. En Cristo hemos recibido la salvación inmerecida, quien nos rescató, nos libró del mayor mal del hombre, el pecado. Solo la palabra del Señor nos puede llevar al arrepentimiento, a buscarle a Él en comunión, a tener paz en el Señor. Pero el evangelio de hoy en día no es así. No quieren predicar esto. Quieren predicarle a usted. Es que sus finanzas van a crecer, pero usted va a crecer. Dios le va a dar esto. Y le ofrece un evangelio, hermanos, que no es el evangelio de Cristo. Y que los tiene que llevar al arrepentimiento, a reconocerlo como Señor y Rey. Miren lo que nos dice el Salmo 19, capítulo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Qué hermoso. Qué hermoso. Es la ley del Señor la que nos hace a nosotros crecer. Su palabra. Por eso lo he dicho en varias ocasiones, que la salvación es una iniciativa de Dios y no del hombre. Nadie puede salvar a nadie, solo Cristo. Por eso cuando usted le ofrece, mire, por medio de esto usted va a tener salvación. Por medio de esto otro, y no lo hace usted, se va al infierno. No depende de nosotros mismos, ni aún de nosotros mismos, no es solo del Señor Jesucristo. Es que no tenemos ni la capacidad de poder salvarnos, hermano. No tenemos esa capacidad. Tenemos que tener conciencia nosotros que la salvación, si proviene de Dios, antes de eso tenemos que tener conciencia también de la realidad de nuestro pecado. ¿Cuánto yo he pecado delante del Señor? ¿Qué he hecho delante del Señor? Bendito sea el Señor y gloria a Él por su Hijo Jesucristo, que nos ha dado su perdón eterno. Pero esto solo es mediante la fe, conociéndole a Él y en la palabra. Entonces, para nosotros, hermanos, como para los
los encarrila a ellos, ¿verdad? Y les enseña el estudio de la palabra, el estudio sistemático de las escrituras, para que crezcan en el conocimiento y en la comunión con Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Vaya conmigo, acompáñenme. Miren lo que nos dice la Escritura. El Señor Jesucristo dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, aquí no predicamos un evangelio donde yo le voy a venir a decir mi vida, o los logros que he tenido, o los libros que he escrito. No, que no lo he hecho, ¿verdad? Aquí le venimos a predicar el evangelio de Cristo para el crecimiento de su vida, para su crecimiento espiritual. Solo la Escritura, solo Cristo, solo por medio de Él podemos tener el conocimiento con la ayuda de su Espíritu Santo para que seamos edificados. Es que el propósito de los falsos maestros que muestran el evangelio es que usted sea próspero, el evangelio falso. Tiene que tener prosperidad, tiene que tener sanidad, y no se someten a la palabra, no se someten al gobierno, no se someten a la soberanía de Dios. Y es lo primero, hermanos, someternos a la palabra, al gobierno de Dios, a su soberanía, a su voluntad. Es que ellos tratan de buscar seguidores, quienes lo sigan. Andan más por la carne que por el espíritu. Quieren evitar la persecución. Los judíos pensaban que su religión era superior al cristianismo, solo porque habían recibido la ley y la revelación. Pero Cristo demostró que Él era más grande que todo eso. Que Él fue el enviado del Señor, el único. Por eso en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 29, Pablo les advierte a las iglesias y les dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Qué triste, hermano. A través de los siglos vemos esto, muchos hombres y mujeres inventando evangelios y doctrinas de demonios, así como lo menciona la palabra, ¿verdad? Pidiéndole a sus seguidores muchas cosas, cambiando el evangelio, hablando y demostrando engañosamente. Bendito sea el Señor, que en el lugar donde nos encontramos recibimos palabra. Usted no recibe media palabra o la mitad de la palabra. Aquí usted va a su Biblia. Te dice el versículo que vamos viendo, lo vamos leyendo. Vamos ahí con la Biblia. Vamos con la Biblia. Eso es hermoso, hermano. El estudio sistemático que tenemos de la palabra de Dios. Cristo debe de ser en nuestras vidas esa piedra angular. Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo. Tenemos que conducirnos fielmente delante del Señor. Caminar en integridad delante de Él. Es un llamado entonces urgente a todo creyente a estar firme en las Escrituras, a discipularse, a no dejarse engañar, a no abrazar el error de las falsas enseñanzas, a desechar todo aquello, hermanos, de nuestras vidas que no nos está edificando. Segunda carta a Juan, capítulo 9 del versículo 9, capítulo 1 del versículo 9 al 11 nos dice,
Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Qué peligroso es, hermanos, participar en las malas obras, cuando ya conocemos la verdad, cuando hemos sido destruidos por la verdad, y dejarnos llevar por el error. Por eso es que debemos de fortalecernos nosotros en el poder de la gracia de Dios, porque eso nos hace aptos delante del Señor. Por eso Pablo viene y le dice, ustedes están enfrentando esta situación, desarrollen el carácter de Cristo. Pablo estaba preocupado por el crecimiento de ellos, pero sabía que al escribir la carta les estaba mandando a ellos una sana doctrina, algo saludable para ellos. No debe de faltar, hermanos, en la iglesia de Cristo el estudio diligente de las Escrituras, al discipularnos, como un mandato del Señor dejado. Yo no concibo una iglesia donde no se discipula, porque entonces ¿a qué van los hermanos? No lo van a escuchar y se sientan y se van de la iglesia y así como vinieron se fueron. Bendito sea el Señor que aquí tenemos toda una estructura en esta iglesia, donde usted puede encontrar lugar también para servir, pero también para que usted crezca en la palabra. Versículos 11 y 12. Ya con esto voy a ir finalizando. Siempre el capítulo 1 de Colosenses. Les dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Capacitados, consolidados. Eso es algo sobrenatural en la vida que el Señor hace en nosotros, hermano. Porque por nosotros mismos no lo podemos hacer. El Señor nos capacita con su palabra, nos fortalece con su palabra. Esto proviene del Señor. Mira un ejemplo. En el Antiguo Testamento, cuando fueron separadas las aguas, la ordenanza de Dios a Moisés fue esa. Pero no fue Moisés, fue Dios haciendo eso, algo sobrenatural. Vemos en el Nuevo Testamento al Señor Jesucristo actuando también, sanando a los cojos, a los ciegos. Es el poder sobrenatural de Dios que afecta la realidad humana, afecta nuestra propia realidad. Cuando usted dice, yo no encontraba solución en esto, pero el Señor vino a mí y me dio una palabra y me dio discernimiento para poder salir de este problema en dificultad. Nuestra mente no puede hacer eso, solo el Señor. Pero es cuando usted ha conocido la palabra, se ha deleitado en la palabra, ha dejado que la palabra del Señor gobierne en su vida y le da gloria a Dios. La gloria siempre será para el Señor. Perseveremos, hermanos, como creyentes en la palabra del Señor. Necesitamos ser capacitados y fortalecidos en ella todos los días de nuestra vida. Por eso Pablo ruega que ese mismo poder que Dios usó al abrir el mar rojo, al detener el sol, ese mismo poder obre en cada creyente, lo capacite en paciencia, en perseverancia, en fe, en medio de la prueba, la tentación, la angustia, la enfermedad, sea capacitado, consolado por la palabra del Señor. La Biblia, hermanos, es lo único que nos puede ayudar a cambiar nuestro carácter. Tiene el poder para cambiarnos, para hacernos crecer y avanzar en esta vida, en este camino. No es en nuestras propias fuerzas, no es aunque nosotros digamos, quiero hacerlo, no, es en las fuerzas del Señor. Nunca va a ser nuestras propias fuerzas. En la vida cristiana necesitamos ser pacientes y perseverantes. Esa
virtudes que van unidas, hermanos, solo provienen de Dios. Para que podamos experimentar una vida plena en Cristo, necesitamos perseverar con gozo, con alegría, en medio de la dificultad. Solo en Cristo. La Biblia es lo único que puede cambiar al hombre. Puede cambiar nuestro carácter. Nos va a hacer crecer y avanzar en el Señor. Es la fuente inagotable para nuestras vidas. Vamos a orar. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en ella encontramos paz, encontramos fortaleza, encontramos todo aquello que en el mundo jamás lo vamos a encontrar, Señor. Ni en las religiones, en nada, Señor, solo en ti. Tú eres todo para nosotros. Te pedimos, Señor, que nos fortalezcas, que cada día, Señor, vayamos creciendo en ti. Que nuestra mente, nuestro corazón, Señor, sea expuesto a tu palabra, para que cada día, Señor, cambiemos para tu honra y para tu gloria. Gracias te damos por tu Hijo Jesucristo, por morir en la cruz del Calvario por nosotros, por derramar su sangre, Señor, porque por él somos salvos. Y si estamos en él, Señor, plenamente confiamos de que todo lo podemos sentir. Te agradecemos todos los méritos de Cristo. Amén.